Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente hermosa, gente preciosa. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast sin nombre. Espero disculpen un poco la voz, estoy un poquito, un poquito chueco. El episodio de hoy vamos a tratar que sea un poquito express, solo porque sí me cuesta un poco hablar. Trata sobre continuar con lo que ya hemos hablado, ¿no? Continuar con las ideas de las pruebas de comprobación de hipótesis. Como recordarán, hemos visto Pearson, Chi Cuadrado, Spearman, y el día de hoy vamos a ver una que se llama T de Student. Esta básicamente es una prueba paramétrica. Recordarán que de las que hemos visto, la prueba paramétrica que hemos visto antes de esta es la de Pearson, R de Pearson. Luego Chi Cuadrado y Rho de Spearman han sido no paramétricas. Bueno, ahorita ya nos tocaba una de paramétrica. La T de Student, así como a rasgos grandes, sirve para muestras independientes. Recordarán que las muestras independientes son muestras que no vienen de un mismo sujeto. Vienen de, tal vez se midan la misma variable, pero vienen de distintas muestras. Salud. Y aquí es donde implementamos, sí, ya se lo siento, perdonen. Aquí es donde implementamos un término nuevo que se llama colas, y no son las de Naruto. Ay, perdónenme, sí, me estoy muriendo. Como les decía, estas colas no son de Naruto, no son del zorro de las 8 colas, 9 colas, no me acuerdo, hace mucho tiempo que no miro Naruto. Es más bien, eh, se refiere a colas eh, cuando determina hacia qué lado van, ya sea derecha o izquierda. Ya en un ratito veremos sobre eso. La prueba TD Student, hemos estado viendo que las últimas 3 pruebas es para hipótesis correlacionales. Y es para datos cuantitativos y cualitativos, depende. Pero para TD Student vamos a ver que aquí se comprueban hipótesis causales o de causalidad o de diferencia de grupos. Es decir, aquí vamos a ver si X, nuestra variable, causa, mejora o afecta directa o no afecta directamente a Y, a la variable independiente. Esto es más sencillo en el aspecto de que es más directo, pero no hay que, como ya estamos muy acostumbrados a las hipótesis correlacionales, pues las hipótesis causales son un poquito complicadas. Definámoslo así. Si tenemos grupos diferentes y medimos cuantitativamente su media y su desviación estándar, de esta forma determinaremos si existen diferencias en el tratamiento. Tratamiento es un sinónimo de independiente, experimental o intervención. Entonces, si las medimos y sacamos su media y su desviación estándar, podremos determinar si hay una diferencia en la variable independiente, es decir, la que afecta. Este método usualmente se usa en estudios experimentales, usualmente, pero pues siempre hay raritos que lo hacen en otras cosas. Y esto es para saber si el grupo experimental le va mejor o peor que al grupo control. Siempre tenemos que hacer una comparación entre los resultados del grupo que recibió el tratamiento, el experimento o la intervención mejor que al grupo que no. Eh, Tenemos que recordar y casi que tenemos que tatuárnoslo a la par de de todos los otros tatuajes que ya nos hemos hecho de estos temas, que en un estudio experimental
Solo vamos a medir la variable dependiente, es decir, la variable que se ve afectada. No vamos a medir la variable independiente o la que causa lo que estamos estudiando. Por favor. Em, es para muestras pequeñas. Es especialmente útil porque cuando trabajamos con muestras de menos de 30 y cuando desconocemos la varianza y la población, es, eh, es importante, es útil. Sin embargo, lo de menos de 30 pues no es una ley. Algunas veces pues nos podemos pasar un poquito, así como unos, no sé, 10 15, ¿verdad? Porque pues siempre y cuando desconozcamos la varianza de la población real, pues se puede. Comparamos las medias de los dos grupos completamente independientes. Esto es para determinar una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, podemos ver nosotros en nuestros resultados que hay una diferencia de a ojo de buen cubero, de no sé, um, 10, pongámosle. Pero tenemos que estadísticamente comprobar si esa diferencia es significativa. Ahorita vamos al término de las colas. Ya les dije que no se refiere a Naruto. Cuando hablamos de una prueba de una cola, tenemos que entender que existe la cola derecha y la cola izquierda. En los estudios de una cola evaluamos específicamente si la media de un grupo es significativamente mayor o menor que la del otro grupo. Esto quiere decir que nosotros vamos a estudiar, examinar, analizar, evaluar, como quieran llamarlo, los resultados. No nos interesa que solo sean diferentes. En las pruebas de una cola es esencial entender qué grupo tiene mayor o menor resultado. Si los datos se agrupan a la derecha, pues es una cola derecha, y si es a la izquierda, es una cola izquierda. Esto en términos de un plano como cortosis es más sencillo poderlo explicar, o era simetría. Mm, complicado. Déjenlo en los comentarios si se acuerdan. En cambio, en una prueba de dos colas, solo evaluamos las medias de los dos grupos. Solamente queremos saber si son distintas, más no nos importa hacia qué lado. O sea, si son, o sea, solo queremos saber que sean distintas, solamente. Entonces, la prueba TD Student es una prueba que engloba bastantes datos que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Por ejemplo, cuando nos estamos trabajando en Excel los datos, recordarán que en un principio se utilizaba una función de Excel para poder para que nos pudiera arrojar todos los datos, ¿verdad? Media, moda, mediana, desviación, varianza, bla, 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 bla. Aquí es importante e imperativo que lo hagamos, puesto que eh, tenemos que comparar los datos y usualmente TED a pesar de que tiene muchísimas modificaciones, variaciones y demás, eh, nosotros solo vamos a centrarnos en la media, moda y mediana. ¿Por qué? Perdón, en la de... Lo siento, evidentemente estoy bajo la influencia de varios antigripales. Solo nos vamos a centrar en la TED para pruebas eh, para muestras independientes de una o dos colas, nada más. Pues esta prueba también se le conoce como inferencia acerca de dos medias. Muchos autores así lo denominan, recordarán, esto lo recordarán si vieron el episodio de la semana pasada. Eh, no hay mucho que decir, la verdad, si les soy 100% honesto, Triola lo clasifica como métodos para utilizar datos
muestrales de 2 muestras independientes para someter a prueba de hipótesis acerca de 2 medias poblacionales o para construir estimados de intervalos de confianza de la diferencia entre 2 medias poblacionales. Como les digo, Triola es complicado. No es un autor sencillo de entender, mucho menos de aceptar, pero eh, pues como les dije, usualmente las pruebas o las muestras independientes serán las que vamos a evaluar en la TED Student. Eso sí es una como regla. Hay para otros tipos de muestras, muestras dependientes, para más de 2 variables y demás, ¿verdad? Pero TED Student para muestras independientes de una o 2 colas es exclusiva cuando los datos son de 2 grupos distintos, grupo experimental o grupo control. Y grupo control. Ay, lo siento, la garganta ya me está empezando a matar un poco. Entonces, TED Student en ese aspecto es bastante complicado. Porque tiene muchísimas modificaciones, tiene muchísimas variaciones y evidentemente también tiene una tabla. Así que no es algo que uno pueda decir, uy, sí, qué fácil. Eh, Nada más, solo como una especie de recordatorio, ¿verdad? De eh, algo que tenemos que andar sabiendo bastante, son la correlación de rangos, puesto que muchas veces nosotros solemos confundir Rhodes-Spearman o no tomarle mucha atención. Esto solo es una especie de paréntesis muy grande y muy amplio, no para rellenar espacio, claro que no, no, sino más bien como una especie de retroalimentación en la que básicamente lo que buscamos es uh, que podamos aprender, ¿verdad? Y en este aspecto es bastante importante puesto que los rangos, la correlación de rangos, al ser un método no paramétrico, pues nos terminamos confundiendo un poco. Porque pues vamos saltando de uno paramétrico a uno no paramétrico y así sucesivamente, no es bastante lineal. Y aunque Rhodes mantiene su encanto, pues es bastante complicado, sobre todo cuando ya tenemos que empezar a definir pues qué significa cada símbolo, ¿no? Como diferencia de rangos, diferencia al cuadrado, correlaciones, rangos propiamente dichos. Entonces, en ese aspecto, pues siempre es importante, ¿verdad? También hay que entender que cuanto más no paramétrico sea la prueba, pues mayor tasa de eficiencia, menor tasa de eficiencia va a tener. Eh, Solo como una especie de ejemplo rápido, ¿verdad? Este es un ejemplo bastante sencillo en el que un estudio va a buscar si un programa de intervención psicosocial podría o no mejorar significativamente la autoestima en adolescentes. Eh, este estudio se realizaría en una comunidad guatemalteca rural del Altiplano Occidental. El estudio constaría, hipotéticamente, de 40 sujetos, 20 para el grupo control y 20 para el grupo experimental. Tendríamos que definir primero cuál sería nuestra variable dependiente, que es la escala de autoestima de Rosenberg, y nuestra variable independiente sería el programa de intervención psicosocial. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a hablar de pasos, primero se hace esto, luego se hace lo otro, luego aquí, luego allá, es plantear nuestras hipótesis. Recordarán que estas ya no son hipótesis correlacionales. Recuerden que una hipótesis correlacional es aquella que dice que X tendrá una incidencia significativa en Y. Es decir, esto va a repercutir, pero no va a causar. O sea, simplemente está ahí relacionada, pero no es como que le echemos la culpa a eso. En cambio, en TED Student, con sus hipótesis causales, pues sí es necesario, obligatorio, casi que una ley divina, tener que ponerles causalidad. Por ejemplo, una hipótesis de investigación podría ser que la autoestima de los adolescentes incrementa por el programa de intervención psicosocial. El verbo incrementar es bastante factible, puesto que está diciendo que el autoestima
se verá afectada directamente por el programa. La hipótesis nula sería simplemente agregarle un no antes de incrementar. Pues es una hipótesis nula, ¿verdad? No hay mucho misterio. Y también tenemos que definir cuál es, si es de cola derecha, cola izquierda o de dos colas. En este ejemplo es una cola derecha. ¿Por qué? Porque el grupo experimental mostrará un resultado mayor que el grupo control. Recuerden, el grupo experimental va a ser siempre el que se le va a comparar con el grupo control. Siempre. Primero experimental, luego control. Y si el grupo experimental va a demostrar una mejoría, va a ser cola derecha. Si el grupo experimental no va a demostrar una mejoría, sino que va a ser el grupo control, es una cola izquierda. Y si simplemente decimos que va a pasar algo, pero no decimos si va a ser para acá o para allá, pues simplemente vamos a decir, pues es una investigación de dos colas. Sin más, habiendo dado esta pequeña clase introductoria a un nuevo método de evaluación paramétrica, de hipótesis, en este caso es una prueba paramétrica, pues simplemente yo me despido de ustedes. Ya nos estamos acercando al final de esta segunda temporada. Y nada, les deseo un buen día. Coman sus dientes y cepillen sus verduras. Y nos vemos. Chao.